Bueno, muy buenas noches, compañeros, tutor. Mi nombre es Nicolás Bobadilla, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Para la presente actividad, me presento a exponer el ejercicio número 1, la cual consta de una presentación por parte de Física Electrónica. Como vemos, el primer ítem nos muestra la ley de Ohm, que es una fórmula científica que establece la relación que existe entre las corrientes, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos tienen siempre el mismo funcionamiento de la corriente, sale por parte de su fuente de alimentación y recorre todo el circuito. La ley de Ohm lo que mide es cómo se relacionan las tres variables que intervienen en un funcionamiento. Estas tres variables intervienen en la fórmula desarrollada por la ley de Ohm, que son la corriente, voltaje y resistencia. La corriente es la magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que fluye por un conductor en la unidad de tiempo. Estas se pueden medir por amperios. Voltajes, la diferencia que existe entre carga eléctrica que sale desde su fuente con la que finalmente llega al final de un circuito. Estas son expresadas por voltios y es un valor fijo. Las resistencias fue la variable o es la variable descubierta por Ohm y es la dificultad que pone un circuito al paso de una corriente, es decir, cuando la carga de electricidad va pasando por el material de conducción del circuito y se va frenando, pues estas residen de un mismo ohmio. Las fórmulas encontradas por la ley de Ohm, como lo podemos evidenciar, cada fórmula de la ley de Ohm establece una corriente igual a un voltaje dividiendo entre sus resistencias, las cuales son consecuencias de determinar la misma, que es el mayor voltaje o menor resistencia por cada una de estas, será la intensidad de su corriente o mayor número de amperios. Como podemos observar, las fuentes ideales y las fuentes de voltaje ideal CD, que estas fuentes son de tensión o de voltaje que generan una diferencia de potencial al voltaje constante entre sus terminales y independiente de la carga que alimente. Cada resistencia que podemos observar es una medida de la posición de flujo de corriente de cada circuito eléctrico. Estas resistencias son medibles en ohmios, que se simbolizan con una letra griega omega, y se denominan ohmios en honor a George Simon Ohm. Como podemos seguir observando, la ley de corriente de Kirchhoff tiene como una posición de nodos de cada uno expuesta por las siguientes imágenes, que son corrientes conocidas como la primera ley de nodos de Kirchhoff. Son establecidas en cualquier nodo y sus sumas algebraicas dan las corrientes eléctricas que entran y son igualables a la suma de corrientes que se pueden encontrar en sus salidas. Diferencias potenciales, cada voltaje, corrientes y continuas son medibles según sus fuentes de voltaje y las fuentes ideales, que podemos verlas en potencias y energías. Generador de corriente real es un modo que considera una fuente de generador de corriente con sus respectivas resistencias internas, las cuales son palabras con las que cuenta una raíz o una capa de corriente que constantemente mantienen un rango de valores de carga. Generadores de voltaje real y la relación de resistencia eléctrica con la temperatura. Uno de estos efectos son el efecto de Joules, que es el calentamiento que se produce con los conductores eléctricos cuando son recorridos por una corriente eléctrica. Para evitar estos sobrecalentamientos, los alcances de los valores que sean perjudiciales se construyen a diferentes secciones
como las corrientes que se prevén en una corriente de flujo, y se ve una mayor sección o sección de conductores o semiconductores, como la podemos observar. Gracias a todos.